Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elmer Alexander López Guerra y en esta oportunidad voy a desarrollar la explicación de dos ejercicios de geometría. Comencemos. El problema 1 nos dice que determinemos la medida del ángulo OEQ si el arco MN es igual a 80, MQ es igual a QN y O es el centro. Y nos dan esta figura. El primer paso sería colocar los datos que nos dan en el enunciado del problema. Nos dicen que el arco MN es igual a 80 grados. Nos están pidiendo además el ángulo OEQ, que sería X. Y nos dicen que MQ es igual a QN, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos esta figura con los datos que ya nos dan. Luego vamos a analizarla para concentrarnos en el radio de esta semicircunferencia. ¿Pero por qué? Bueno, porque si se traza un segmento de O a N, seguiría siendo radio, porque nos dice que O es el centro. Y si trazamos otro segmento de O a M, también seguiría siendo radio, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Porque nos dice el ejercicio que O es el centro y recordemos que el radio va del centro a cualquier punto de la circunferencia, en este caso de la semicircunferencia. En el paso 3, observemos que el triángulo MON es isósceles. ¿Por qué es isósceles? Bueno, porque el segmento OM es igual a ON. Eso quiere decir que el ángulo NMQ es igual al ángulo ONM, y a eso lo vamos a llamar alfa. Es decir, este segmento, ¿verdad?, sería igual a este, porque a lados iguales se oponen ángulos iguales, ¿verdad? Además debemos de tener en cuenta que MQ es igual a QN. El paso número 4 sería trazar el segmento OQ. Y observemos que resulta ser altura, mediana y bisectriz del triángulo MON por ser isósceles. Esa es una propiedad de los isósceles, ¿verdad? Que pues la altura es la misma mediana y es la misma bisectriz. Eso en un triángulo isósceles. El siguiente paso sería aplicar la propiedad del ángulo central para encontrar el valor de beta. En este caso, el segmento OQ también es bisectriz, ¿verdad? Por propiedad de los triángulos isósceles, ¿verdad? Y llamamos entonces beta y beta, ¿verdad? Beta y beta. Por propiedad del ángulo central, nosotros decimos que conocemos que el ángulo que está acá, ¿verdad?, es igual, ¿verdad?, al arco, ¿verdad?, al que está opuesto. Mejor dicho, el arco que se opone a este ángulo son exactamente iguales. Y como ya nos dice que el arco MN es igual a 80 grados, eso quiere decir que el ángulo MON es igual a 80 grados. Ahora bien, si hemos nombrado beta y beta, estamos hablando de que este ángulo mide 2 beta. Y 2 beta podemos igualarlo a 80 grados, porque ese es el arco, ¿verdad?, que
nos dan en el enunciado del problema. Eso quiere decir que este ángulo mide 80 grados. Despejamos beta y concluimos que cada lado va a medir 40 grados. Entonces el segmento OQ, que también es bisectriz, nos divide en dos ángulos de 40 grados. El paso 6. Como el triángulo MON es isósceles, se deduce que alfa es igual a 50. ¿Por qué? Tenemos entonces, ¿verdad?, que la bisectriz del triángulo MON, por ser isósceles, es igual a la altura. Eso quiere decir que en esta parte de acá se forman ángulos de 90 grados. Basta con que analicemos uno. Si tenemos 40 grados en el triángulo OMQ, 40 grados, y tenemos acá 90, sumamos 130 grados. Lo que nos falta para completar que los tres ángulos sumen 180 son 50 grados, ¿verdad? Por lo tanto, alfa vale 50 grados. No lo olvidemos. En el paso 7 vamos a trazar, ¿verdad?, una circunferencia auxiliar, que es esta punteada, ¿verdad? Y ya tenemos más detalles. Dijimos que alfa mide 50 grados. Hay un 40 que ya nos lo dan, un X que nos piden encontrar, y un 40 que hemos encontrado, ¿verdad?, por la bisectriz del ángulo MON. Entonces, observemos el cuadrilátero MEOQ y notemos que es inscriptible en esta circunferencia auxiliar que hemos trazado. En el paso 8, ¿verdad?, vamos a aplicar la propiedad de ángulo inscrito para encontrar el valor de X. La propiedad de ángulo inscrito en la circunferencia nos dice que si tenemos un ángulo, ¿verdad?, formado en una circunferencia, el arco, ¿verdad?, que se opone a ese ángulo es el doble, ¿verdad? En este caso, si este es alfa, este es 2 alfa. Es exactamente lo que vamos a aplicar en este cuadrilátero inscrito. Veamos. Tenemos 50, ¿verdad? Tenemos 50 grados y a este 50 grados se opone el arco QO. Y si por propiedad se dice, ¿verdad?, que es el doble, estamos diciendo que eso es igual a 100 grados. Pero veamos también que al mismo arco se opone X, el ángulo que nos están pidiendo. Si el ángulo X también tiene como arco QO, ¿verdad?, eso quiere decir que el arco QO es igual a 2X por la propiedad de ángulo inscrito. Aquí podemos hacer una igualdad, ¿verdad? 100 grados igual a 2X. Entonces, ¿verdad?, nos traemos el 2 que está multiplicando a la X, lo pasamos a dividir y nos queda que X va a ser igual a 100 entre 2. Entonces, ¿verdad?, X es igual a 50 grados. Y X, ¿verdad?, igual a 50 grados es el ángulo que nos estaban pidiendo. Por lo tanto, ahí queda resuelto este ejercicio y concluimos que X es igual a 50 grados. Pasemos al siguiente ejercicio. El problema 2. En la figura 2
esta que tenemos acá, el segmento AB y AC son diámetros de las semicircunferencias. Determine AE. Nos están pidiendo de A a E. Si FP es igual a 2 y PB es igual a 3. El primer paso, ¿verdad?, sería colocar todos los datos que nos dan en el enunciado del problema. Nos están pidiendo encontrar el segmento de A a E. Lo vamos a llamar X. Nos dicen que de F a P vale 2 y que de P a B vale 3. Colocamos esta A como una variable, ¿verdad?, para nombrar el lado AF, ya que no podemos colocar X porque ya lo colocamos aquí. Usted puede colocar cualquier variable. El paso 2 sería completar ángulos con variables y realizar trazos auxiliares. Para el triángulo rectángulo AEF vamos a tener que completar con esta igualdad que tenemos acá, alfa más beta igual a 90. ¿Por qué? Porque en el triángulo AEF conocemos este triángulo que es de 90, por lo tanto el alfa y el beta tienen que sumar 90 grados, ¿verdad? Para completar, para cumplir que los tres ángulos internos de un triángulo son igual a 180 grados. Ahora bien, si observamos el ángulo CEP, también observamos que es un triángulo rectángulo. Si ya tenemos beta, ¿verdad?, y hemos dicho que beta más alfa es igual a 90, entonces el ángulo FEP tiene que ser alfa, ¿verdad?, para completar que beta más alfa o alfa más beta, lo que tenemos acá, es igual a 90 grados. Bien, este ángulo EFP también es un ángulo recto, ¿verdad? Y si en esta parte de arriba ya tenemos alfa, ¿verdad?, y hemos dicho que alfa más beta es igual a 90, entonces al ángulo FPE no le queda más que ser beta, ¿verdad?, para que se cumpla la relación que hemos establecido, que alfa más beta es igual a 90 grados. Luego observamos que tenemos un ángulo recto en CEP, ¿verdad? Y si trazamos un trazo auxiliar de C a P, podemos establecer entonces que alfa más beta es igual a 90 grados. Pero si en esta parte ya tenemos beta, ¿verdad?, pues el otro ángulo tiene que ser alfa para que se cumpla la relación que ya hemos establecido. Si este es alfa, ¿verdad?, entonces el ángulo ECP tiene que ser beta, ¿verdad?, beta. Luego trazamos un trazo auxiliar, valga la redundancia, de CAP, y observamos, ¿verdad?, pues que CP, ¿verdad?, CPB también es un ángulo recto. Por lo tanto, por la relación que hemos establecido, si este es beta, ¿verdad?, este tiene que ser alfa. Y si este es alfa, el otro tiene que ser beta, porque beta más alfa es igual, ¿verdad?, al ángulo que se opone por propiedad, ¿verdad? Entonces, ahí está, hemos completado, ¿verdad?, pues con ángulos y con trazos auxiliares lo que vamos a necesitar para resolver.
En el paso 3 aplicamos el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Podemos observar que A, E, P es un triángulo rectángulo. También podemos ver que A, C, B es también un triángulo rectángulo. Entonces el segmento EF, ¿verdad?, sería altura del triángulo AEP. Y el segmento CP sería altura del triángulo ACB. Entonces, aplicando el teorema que dice que en un triángulo rectángulo la altura, ¿verdad?, al cuadrado es igual a m por n. Se tiene entonces que el segmento EF al cuadrado es igual al segmento A por el segmento 2. Obteniendo la raíz cuadrada en el otro extremo, para dejar el valor de EF, entonces pasamos la raíz cuadrada al otro extremo y tenemos que EF es igual a la raíz cuadrada de 2A. Hacemos exactamente lo mismo, el mismo teorema, para el triángulo ACB, donde ya hemos dicho que CP es la altura. Por lo tanto, establecemos que CP al cuadrado es igual a los segmentos 2 más A por 3. Dejando CP sola, despejándola, ¿verdad?, nos llevamos este cuadrado al otro extremo y obtenemos que CP es igual a la raíz cuadrada de 3 factor de 2 más A. De esta manera hemos aplicado el teorema de la altura de un triángulo rectángulo. Prosigamos. El paso 4 vamos a colocar los datos encontrados y luego vamos a notar que se puede aplicar el teorema de Pitágoras en el triángulo AEF. AEF, porque es un triángulo rectángulo. Utilizando el teorema de Pitágoras en el triángulo AEF, vamos a obtener. Ya dijimos que EF, por el teorema de la altura de un triángulo rectángulo, es igual a la raíz cuadrada de 2A. También, ¿verdad?, pues eso es lo que vamos a ocupar. El teorema de Pitágoras dice que x al cuadrado es igual a al cuadrado más la raíz cuadrada de 2a al cuadrado. Entonces x al cuadrado es igual a al cuadrado. Este cuadrado nos elimina la raíz y solo nos queda 2a. Luego tenemos, para quitarnos este cuadrado de la x, obtenemos raíz cuadrada al otro extremo. Y pues entonces ahí nos queda, ¿verdad?, que x es igual a al cuadrado más 2a. En este paso casi encontramos el valor de x, ¿verdad? Lo único que no conocemos el valor de a, ¿verdad?, este segmento. Por lo tanto, lo vamos a dejar como una ecuación, ¿verdad? Y la vamos a nombrar 1. En el paso 5 podemos observar que el triángulo AEF es semejante con el triángulo ACP. Y por tanto, bueno, se cumple que la raíz cuadrada de 3 factor de a más 2 es igual a la raíz cuadrada de 2a. Esto es igual a más 2, a más 2 es a
A, ¿verdad? Es A. ¿Por qué? Bueno, porque el triángulo AEF es semejante con ACP, ¿verdad? Por eso se puede establecer esta relación por semejanza de triángulos. Al desarrollar, ¿verdad? Pues vamos a llegar a concluir que A es igual a 4, ¿verdad? A es igual a 4. Pero entonces recordemos que en el paso anterior, ¿verdad? Casi, ¿verdad? Llegábamos al valor de X. Solo necesitábamos saber cuánto valía A. En este paso ya hemos encontrado el valor de A, que es igual a 4. Por lo tanto, vamos a llamarlo 2, porque esto nos va a servir para sustituir en la ecuación que tenemos en los pasos anteriores. Como último paso, ¿verdad? Pues vamos a reemplazar el 2, es decir, A es igual a 4, en la primera ecuación, ¿verdad? Que era la hipotenusa del triángulo rectángulo que estamos buscando y que también equivale al valor de X que nos pide el ejercicio. Esta era la ecuación 1, ¿verdad? Teníamos que X es igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más 2A. Como ya encontramos el valor de A, que es igual que 4, solo sustituimos y tenemos entonces que X es igual a 4 al cuadrado más 2 por 4. Luego, ¿verdad? Tenemos que X es igual a 4 al cuadrado 16 más 2 por 4, 8. X es igual a 16 más 8, 24. Descomponemos el 24 en factores primos y nos va a quedar 2 al cuadrado por 2 por 3. Entonces X es igual. De esto que está debajo de la raíz cuadrada solo puede salir el 2, ¿verdad? Al sacarlo solo nos queda 2. Por lo tanto, los otros factores primos, ¿verdad? Solo los multiplicamos para dejarlos un solo. 2 por 3, 6. Y concluimos entonces que X es igual a 2 por la raíz cuadrada de 6. Y ese sería el valor de X, ¿verdad? El valor que nos está pidiendo el enunciado del problema 2. X es igual a 2 raíz cuadrada de 6. Eso ha sido todo, ¿verdad? Pues y muchas gracias por su atención. Espero que tengan un buen día y cualquier consulta estamos a la orden, ¿verdad? Muchas gracias.